Amigos, ¿cómo están? En panorama internacional de las informaciones. El presidente de Azerbaiyán expresó su decepción por las afirmaciones iniciales de Rusia sobre el accidente aéreo. Dicen que existió una serie de argumentaciones de parte de Rusia en el sentido de que un cilindro de gas, algunas aves habrían chocado con la aeronave y habían provocado finalmente el accidente. Esto demuestra claramente un intento de encubrir el asunto, lo que no deja una buena imagen de nadie, dijo el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Asimismo, ha resaltado la disculpa oficial de Vladimir Putin al pueblo de Azerbaiyán por este incidente. Sin embargo, Rusia en ningún momento ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido, y esto está en el punto 2 de las peticiones de ese país para con el presidente Vladimir Putin. Pues en las últimas horas Putin ha expresado su sorpresa y ha lamentado aquellos acontecimientos que se han dado hace algunos días y que han tenido como consecuencia el fallecimiento de varias personas que abordaron esa nave, y sorpresivamente la misma habría sido alcanzada por algunos sistemas de defensa aérea que maneja Rusia. En este marco, Vladimir Putin está bastante preocupado por la situación, pero no han asumido la responsabilidad. Luego, el gobierno de Azerbaiyán pide rendición de cuentas y procesamiento a los responsables, indemnización al Estado azerbaiyano, así como a los pasajeros y a los tripulantes afectados. Fuentes de la OTAN sugieren que Rusia podría estar practicando ataques contra Finlandia y el flanco oriental de la OTAN con el objetivo de alcanzar territorios históricos como el imperio del siglo XVIII. Las amenazas incluyen ataques con misiles sobre diferentes regiones, y existe tensión permanente en esa parte del mundo. Y mucha tensión en Venezuela. Aparentemente se habría decretado inamovilidad laboral por 2 años de los empleados públicos. Esta información causa bastante extrañeza a días de la asunción al poder de Nicolás Maduro. Tragedia en Corea del Sur, humo elevándose tras el accidente del vuelo 2216 de Jeju Air en Muan. Temor por las consecuencias que podría provocar este accidente bastante extraño. Se ha podido ver algunas imágenes en las cuales se aprecia el choque con algún tipo de objeto. Se presume que son aves las que chocaron con los motores de la aeronave, lo que habría provocado en cierta medida que se desestabilice y finalmente se pueda desencadenar esta situación tan trágica, uno de los accidentes más grandes en Corea del Sur. El gobierno de Corea del Sur ha decretado duelo nacional por este accidente aéreo, donde habrían perecido al menos 179 personas y 2 habrían sobrevivido milagrosamente frente a el impacto que tuvo el avión. No se tenía en cuenta que había un muro. Los pilotos hicieron lo posible por aterrizar la aeronave. Sin embargo, no se percataron cuestiones del destino de una suerte de pared que se encontraba en el lugar, y el impacto fue tan grande por la velocidad que tenía el avión que provocó una leve explosión que finalmente terminó en esta tragedia.
Donald Trump se da cuenta que poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas no es realista, afirma el diputado ucraniano Mesersko, tras regresar de Washington. A pesar de ello, el plan de paz del recién elegido presidente estadounidense está listo o próximo a complementarse. Tienen diferentes propuestas tanto para Rusia como para Ucrania. Sin embargo, el canciller ruso aseguró que no aceptarían algunas condiciones que se estarían implementando dentro de este plan, porque se conocen algunas informaciones preliminares sobre los términos que serían presentados. Rusia no aceptará la propuesta de Trump de posponer la adhesión de Ucrania a la OTAN por 20 años, ni la presencia de fuerzas de paz en Ucrania, declaró el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov frente a la propuesta de Donald Trump de pacificar Ucrania mediante el uso de la negociación como arma que posibilite que ambas partes se sienten en una mesa y que puedan lograr un acuerdo bajo las circunstancias actuales. El acuerdo sería totalmente desfavorable para Ucrania. Trump está empezando a comprender que detener la guerra en Ucrania en 24 horas no es realista, y el jefe del Comité de Política Exterior del Parlamento ucraniano, Merezko, dijo que espera que se puedan plantear algunas soluciones creativas, alternativas frente a esta problemática. Y en las últimas horas Nicolás Maduro hizo un polémico llamado a los militares venezolanos a defender la patria a costa de lo que sea, y afirmó que está listo para continuar en el poder. María Corina Machado también había realizado un llamado a los ciudadanos venezolanos, especialmente a los militares, para que puedan tomar conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela luego del resultado de elecciones que no han sido del todo clarificadas por una serie de incidentes, sobre todo lo que tiene que ver con el recuento oficial de actas. La oposición aseguró tener una copia de las actas, pero el gobierno de Nicolás Maduro utilizó todos los mecanismos internos dentro de ese país para demostrar que él había sido el triunfador en elecciones bastante disputadas entre la oposición y el oficialismo. Recordemos que la oposición venezolana desde un principio tenía una serie de dificultades para inscribir inclusive sus candidatos, y la única alternativa en su momento fue la inscripción de Edmundo González. A 12 días de que se posesione un nuevo presidente en Venezuela, Corina Machado le escribe a los militares de su país: revisa en la intimidad de tu conciencia si tus superiores no te están pidiendo a ti, precisamente a ti, que seas ese soldado a quien el libertador Simón Bolívar maldijo por usar las armas contra su propio pueblo. Dice parte del mensaje que publicó María Corina Machado en las últimas horas. Y existe conmoción en México, pues las autoridades están trabajando en un proceso de investigación en el cual estaría envuelto el grupo denominado Mariachi Sol de México, que habría sido secuestrado. Miren ustedes, fueron llamados para un supuesto evento y los secuestraron. Finalmente piden una recompensa de $10,000. Sin embargo, existen una serie de dudas. Las familias de los integrantes de este grupo, que algunos de ellos son parientes, están
definitivamente acongojados y han pedido ayuda al gobierno mexicano para que se pueda coadyuvar a que estos salgan libres de esta situación bastante incómoda. Patricia Bullrich: hay cosas que no pude hacer durante el gobierno de Mauricio Macri. Larreta no se animaba a tocar los piquetes, tenía miedo, dice, y ahora que Javier Milei le ha dado mayor poder y algunas prerrogativas, en Argentina se están tomando decisiones bastante complicadas. Esto en referencia a diferentes temas como la lucha contra el contrabando, en la lucha contra la delincuencia. Es más, Javier Milei en algún momento planteó que se pueda continuar con la cooperación de las Fuerzas Armadas en el patrullaje y la realización de tareas policiales. Los talibanes afganos han decidido prohibir que las mujeres sean visibles en ventanas de sus casas para evitar cualquier tipo de peligros, dicen, y contratiempos. Tenemos más informaciones para ustedes. Ahora nos vamos hasta Europa, concretamente hasta Georgia. El nacionalista Mikhail Saakashvili presta juramento como nuevo presidente. La expresidente Salomé dijo que estará alerta frente a lo que podría ocurrir. Hubieron una serie de movilizaciones que duraron por varios días. Las calles de Georgia estuvieron llenos de ciudadanos quienes protestaron frente a lo que consideran una manipulación en los resultados de estas elecciones, pues un candidato prorruso ganó las elecciones y se pone en riesgo la adhesión de Georgia a la Unión Europea. El líder del HTS, Abu Mohamed al-Holali, ha dicho en una entrevista para la emisora estatal saudí Al Arabiya que la celebración de elecciones en Siria se podría demorar hasta 4 años y que la redacción de una nueva constitución podría llevar 3. También afirmó que HTS se disolverá en una conferencia nacional y reiteró su compromiso con la protección de las minorías en Siria. En este sentido, se proyecta que el futuro de Siria podría perfilarse a mediano plazo, pues algunos querían elecciones lo más antes posible. Anthony Blinken dijo a nombre de los Estados Unidos que espera que se resuelva este tema lo más antes posible. Reiteramos esta información por su importancia. 179 personas presuntamente habrían perdido la vida y solo 2 sobrevivieron a un accidente aéreo en Corea del Sur. Esta información ha sido corroborada por el Departamento de Bomberos, que está realizando una tarea minuciosa y exhaustiva en ese sector. Existe bastante expectativa a nivel internacional para conocer cuáles son los resultados de los análisis y las investigaciones que podrían dar una serie de luces con referencia a lo ocurrido con el vuelo 7C-2216. Según las autoridades de Corea del Sur, es el peor siniestro en suelo sudcoreano y los líderes de todo el mundo lamentaron tal situación. Amigos, hasta aquí llegamos con el panorama internacional de las informaciones más destacadas. Estaremos con ustedes en cualquier momento con las noticias de la hora y también los acontecimientos más destacados a nivel internacional.